Hola chicos, les voy a grabar un resumen de la clase del día de hoy. Estamos trabajando ángulos entre rectas paralelas, ¿sale? Entonces vamos a poner título. Nuestro título de hoy fue ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de rectas paralelas, me refiero a aquel par de rectas o pares de rectas o muchas rectas que mantienen siempre su misma distancia, ¿sale? Por ejemplo, las rectas paralelas se pueden ver así, se pueden ver así, o se pueden ver también así. La característica de estas es que deben de mantener la distancia entre sí. Yo siempre les digo que las rectas paralelas parecen como las carreteras, ¿sí? Nunca se juntan, nunca se intersectan y deben de siempre mantener su misma distancia. Estas, por ejemplo, no serían paralelas, porque en algún punto se van a intersectar, ¿sí? No están manteniendo su misma distancia. Entonces, a esto me refiero con rectas paralelas. Las rectas secantes son aquellas rectas que sí se intersectan en un punto. Por ejemplo, estas. Estas son rectas secantes. Por ejemplo, estas que son perpendiculares, pero que también son secantes. O sea, en un punto se intersectan. Y también las secantes se ven así. Quiere decir que en algún punto se van a intersectar, ¿sale? En algún punto, si las haces más largas, se van a cortar en ese punto, ¿sí? Entonces a eso me refiero con rectas paralelas y rectas secantes, ¿ok? Bueno, lo que vamos a analizar es cómo se ven los ángulos en esas rectas paralelas cortadas por una secante, ¿sí? Y tienen muchas características, esos ángulos que se forman. Entonces vamos a trazar nuestras primeras rectas paralelas, más o menos de unos 5 centímetros, y una separación entre ellas de 3, 4 cuadritos, ¿sí? Y vamos a cortar por una secante. Vamos a hacer la secante de otro color, por ejemplo esa, ¿sí? Así se ve. Entonces vamos a empezar, lo primero que vamos a analizar de aquí son los ángulos. Los ángulos de aquí los vamos a determinar por números. Este es el 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Entonces vamos a analizar los ángulos aquí. ¿Cuáles serían los opuestos por el vértice? ¿Ok? ¿Cuáles serían los ángulos opuestos por el vértice cuando se cortan dos paralelas por una secante? Entonces, ángulos opuestos por el vértice. ¿Vale? Entonces, en este caso, los ángulos opuestos por el vértice, si analizamos, serían, por ejemplo, los dos que voy a marcar en rojo, que sería el ángulo 1 y el ángulo 3. Este es el 1 y este es el 3, ¿sale? Entonces el ángulo 1 igual al ángulo 3, porque son opuestos por el vértice. Acuérdense que eso de opuestos por el vértice ya lo vimos en otra clase. Sería el ángulo 2 y el ángulo 4, ¿sí? Entonces el ángulo 2 es igual al ángulo 4, porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Y en la parte de abajo sucede exactamente lo mismo. El ángulo 5, que sería este, con el ángulo 7, que sería este, 5 es igual al 7, ¿sale? Y entonces también tendríamos los ángulos de acá, que sería el ángulo 6 y el ángulo 8, que son justamente iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Ok? Entonces así se verían los primeros ángulos, del 1 al 8, y los opuestos por el vértice se verían así por parejas, ¿vale? Ahora vamos a ver los adyacentes, que esos también ya los conocemos. Los vimos en la clasificación, entonces vamos a poner también ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son los consecutivos formando ángulos de 80 grados, ¿vale? Entonces nos posicionamos acá. Hacemos nuestras rectas de nuevo para que vayamos visualizando con las rectas y la secante cómo se quedaría. Nos queda así. Nos queda así. Trazamos la secante. ¿Sí? Y ahora los adyacentes. Los adyacentes son los que son consecutivos y sumados dan 180, ¿sale? Entonces, si empezamos a visualizar, por ejemplo, el 1 y el 2, aquí son consecutivos y si se dan cuenta forman 180 grados. Entonces, el 1 con el 2 suman 180 grados, ¿ok? Visualicemos el 2 con el 3, ¿sí? El 2 con el 3, que serían estos. Entonces, también el 2 con el 3
suman 180 grados, ¿sí? Lo mismo pasaría con el 3 y el 4, ¿sí? El 3 con el 4 suman 180 grados. Y finalmente pasa lo mismo con el 4 y el 1, ¿sale? El 4 y el 1, ¿sí? Entonces el ángulo 4 más el ángulo 1 suman 180 grados, ¿ok? Voy a borrar. Ahora, también pasa lo mismo en la parte de abajo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, este de aquí, el 5 con el 6, ¿sí? El ángulo 5 más el ángulo 6 miden lo mismo. Digo, suman, no miden lo mismo, suman 180 grados, ¿sale? El ángulo 6 más el ángulo 7 también suman 180 grados, ¿sale? El ángulo 7 con el ángulo 8 también sumarían, ay, permítanme, voy a buscar los colores. Ajá, el ángulo 7 de amarillo. El ángulo 7 con el ángulo 8 también sumarían 180 grados. Ay, déjenme mover tantito. ¿Sí? Y finalmente el ángulo 8 con el ángulo 5 también forman 180 grados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos por su posición, son adyacentes y suman 180 grados juntos, los que están consecutivos, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver los siguientes. Se llaman ángulos internos, ¿sale? Los ángulos internos. Nuevamente hacemos nuestro trazo de nuestras rectas, así las mismas que vamos haciendo. No así, los hacemos bien. Y trazamos nuestra recta. Esta a veces le llaman transversal, ¿sale? Entonces trazamos nuestra recta y ahora aquí arriba vamos a poner ángulos internos. Esta parte de aquí. Cuando yo hablo de ángulos internos me refiero a los que quedan dentro de las paralelas, o sea que quedan adentro. Entonces los ángulos internos podemos visualizar que son este de aquí, que sería el 4, perdón, y el 3, ¿sale? Esos son internos. Y también son internos este es el 4, espérense, voy a cambiar de color. Sería el 4 y el 3, son internos, ¿sale? Y también quedan internos el 5 y el 6, ¿sale? Están adentro. Entonces los ángulos internos serían el ángulo 4, el ángulo 3, el ángulo 5 y el ángulo 6, ¿ok? Ahora en este mismo vamos a ver los alternos internos. Ángulos alternos internos. Entonces los alternos internos son los que están adentro pero que están alternados. Quiere decir que están uno de un lado de la secante y el otro del otro. Por ejemplo, el 4 con el 6 son alternos internos y miden lo mismo. ¿Sí? Entonces el ángulo 4 es igual al ángulo 6 por ser alternos internos. Del mismo lado, digo, están dentro de las paralelas pero en lados diferentes de la secante. Y el 3 con el 5 también son alternos internos, por lo tanto miden lo mismo, ¿sale? Los alternos internos miden lo mismo. Ahora, vamos a hacer nuevamente nuestras rectas paralelas aquí abajo. Y vamos a ver los alternos externos, ¿sale? Los alternos externos. En este caso nuevamente hacemos nuestras paralelas. Cortamos con la recta. Y en esta recta vamos a poner, por ejemplo, los que son externos. Para empezar, los externos son los que quedan afuera de las rectas paralelas, ¿sale? Entonces, los ángulos externos, fuera de las rectas paralelas. Entonces, cuando hablamos de ángulos externos, nos referimos a los que quedan afuera, que serían, por ejemplo, el 1 y el 2, que son los de acá arriba. El 1 y el 2. Y los que quedan acá abajo, que serían el 8 y el 7,
¿sale? Esos son externos, quedan fuera de las rectas paralelas, el 1, el 2, el 8 y el 7, ¿sale? Y también tenemos, en este mismo tenemos los alternos externos, que están alternados a partir de la secante. Uno está de un lado de la secante y otro está del otro. Entonces, por ejemplo, los alternos externos serían el 1 con el 7. Están externos, están fuera de las paralelas, pero están uno de un lado de la secante y otro del otro. Entonces sería el 1 es igual al 7, ¿sale? Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 7. Y también están alternos externos el 2 con el 8, ¿sí? El 2 con el 8 miden lo mismo, están externos, pero están alternados a partir de la secante, ¿sale? Entonces esos son los alternos externos. Ahora vamos a volver a dibujar las rectas y vamos a hacer los correspondientes, ¿sale? Y creo que esos son los últimos. Entonces trazamos nuestras rectas paralelas, lo cortamos por la secante. Y ahora vamos a poner como acá como subtítulo ángulos correspondientes. ¿Vale? Entonces los correspondientes se trata de aquellos ángulos que están uno dentro de uno interno y otro externo, pero que están correspondiéndose con respecto a la secante. Por ejemplo, déjenme agarrar el lápiz. Que sería el 1 es correspondiente con el 5. Están uno dentro de las paralelas, otro fuera, pero están en el mismo lado de la secante, ¿sí? Entonces el 1 y el 5 miden lo mismo porque son correspondientes, ¿sí? También tenemos a correspondientes al 2 y al 7. Entonces el 2 es igual al 7, ¿sale? Porque están correspondientes del mismo lado, uno adentro, otro afuera. Ay, no es cierto, estoy loca. No es el 2 y el 7, pues estoy mintiendo. Tendría que ser el 2 y el 6, Tiene que estar uno dentro de las paralelas y otro afuera, ¿sale? Entonces el 2 y el 6, ¿sale? Esos son correspondientes. También son correspondientes aquí, por ejemplo, el 4 con el 8, ¿sí? Están del mismo lado de las paralelas y se corresponden, del mismo lado de la secante, pero uno está dentro de las paralelas y otro está fuera de las paralelas. Y también es correspondiente los de aquí, el 3 con el 7. El 3 es igual al 7 porque son correspondientes, ¿sale? Así se ven los correspondientes. Del mismo lado de la secante, solamente que está uno dentro y otro afuera. Por aquí, voy a poner. Entonces era el 3. Era el 3 con el 7, ¿sale? Bueno, entonces ya que tenemos todo el análisis de cómo se comportan los ángulos, vimos muchos análisis, vamos a ver la conclusión final. Entonces ahora vamos a dibujar dos rectas paralelas un poquito más grandes, no así de feas. Entonces trazamos, dejamos un espacio mayor entre ellas, trazamos la secante, la vamos a trazar de rosita. Y ahora sí vamos a analizar, ¿sí? Nosotros podemos concluir entonces que el ángulo 1, que el ángulo 1, que es es igual con el ángulo 2. Y en un principio lo dijimos, con el ángulo 3, perdón. Con el ángulo 3. Y en un principio lo dijimos porque dijimos que estos eran opuestos por el vértice. Por eso se determina que el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Pero el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Porque es alterno interno. Están adentro de las paralelas, pero están alternados. Entonces esto sería igual al ángulo 5. Pero el ángulo 5 es igual al ángulo 7, el que está aquí. Porque son opuestos por el vértice. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos el ángulo 7. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces es el mismo ángulo. El 1 con el 3, con el 5 y con el 7. ¿Sale?
Y también se puede decir que son iguales porque el 1 con el 5 son correspondientes, se corresponden, uno está dentro, otro está afuera y del mismo lado de la secante. Y el 3 con el 7 también son correspondientes, uno está dentro y otro está afuera y están del mismo lado de la secante. Entonces se concluiría eso. Ahora vamos a ver que el 2 es igual al 4 porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Pero también el 4 es igual al 6, porque son alternos internos, ¿sale? Pero también el 6 es igual al 8, porque son opuestos por el vértice. Entonces, una conclusión aquí es que nada más hay dos medidas de los ángulos y todos los demás son la misma medida, solamente hay que analizar. Por ejemplo, también el 2 y el 6 se corresponden. El 4 y el 8, que es este de aquí, se corresponden, son correspondientes. También son opuestos por el vértice el 8 y el 6, y el 4 y el 2, y el 4 y el 6 son alternos internos. Entonces, también el 2 y el 8 son alternos externos, están afuera, pero están alternados respecto a la secante. Entonces, esa es la conclusión de lo que vimos el día de hoy, ¿sale? Cualquier cosa me pueden escribir si tienen dudas.